la línea de presentar amigos y grandes profesionales. En concreto, ahora os va a dar una ponencia que os va a gustar bastante, es el doctor Miguel Arlandi. Él se licenció en la Universidad de Alfonso X el Sabio, hizo el máster de implantología en la misma universidad y ahora, por suerte, lo tenemos con nosotros en la Universidad Europea. Él está ha terminado el máster de periodoncia avanzada en la Universidad Europea, es profesor adjunto de la misma, tiene la desgracia de aguantarme algunos turnos en la universidad y también a nivel privado, colaborando con el doctor Bowen. Veréis que tiene unas presentaciones muy espectaculares, con un contenido científico increíble, y su tema es algo que, como ya comentó antes la doctora Bufalá, el tema de los implantes revolucionó totalmente el campo de la odontología, y él va a hablar del problema que seguimos teniendo con los implantes, que es la superficie de los mismos y su repercusión en la enfermedad perimplantaria. Pues os dejo con él y disfrutar todo lo que podáis. Bueno, buenos días. Como ha dicho Susana, voy a hablaros de la relación que existe entre la superficie de los implantes y las enfermedades perimplantarias, tanto la mucositis como la perimplantitis, las cuales suponen un problema muy grande en nuestra práctica diaria habitual y suponen un reto para el futuro nuestro, puesto que en la actualidad no tenemos ningún tratamiento que sea realmente eficaz. Bien, voy a dividir la presentación en dos grandes bloques. Por un lado voy a hablar de los tipos de implantes, de la macroestructura, de la microestructura, centrándome en los tratamientos de superficie, y por otro lado hablaré de las enfermedades perimplantarias, qué son, cómo se producen, cuáles son los factores que influyen en ellas y un poquito de cómo podemos tratarlas en la actualidad, para terminar con unas conclusiones explicando una serie de pautas, nuevas tendencias o retos para investigar en el futuro. Voy a tratar de dar en 30 minutos lo que prácticamente suponen un año de posgrado, así que va a estar muy condensado. La sustitución de piezas ausentes por implantes se ha convertido en una práctica muy habitual en nuestra consulta. Esto hace que nos tengamos que enfrentar a una serie de complicaciones que de ello se derivan. Sabemos que la tasa de supervivencia de los implantes es muy alta, puede estar en alrededor del 95% en estudios de seguimiento a 10-15 años. El éxito en la implantología consiste en conseguir un buen grado de integración entre el implante y el hueso. El diseño de los implantes va a ser un factor clave para conseguir una buena estabilidad primaria, y el implante debe estar diseñado para garantizar un contacto directo del hueso con la superficie del implante durante los estadios tempranos de la cicatrización, y al mismo tiempo conseguir una distribución adecuada de las fuerzas que se reciben consecuencia de la masticación. Existen muchos factores que afectan al éxito del implante: la técnica quirúrgica, el lecho, el diseño del implante, la superficie, el material y las condiciones de la carga. En relación al diseño de los implantes, se han desechado una serie de macrogeometrías: los implantes transmandibulares y los implantes impactados y laminares. Actualmente es una opinión generalizada que los mejores resultados clínicos y de transmisión biomecánica se consiguen con una macrogeometría roscada en forma de raíz. El reto se encuentra, por tanto, en buscar cuál es el diseño que consiga unas mejores propiedades biológicas y biomecánicas. En la actualidad, desde el punto de vista de los aditamentos protésicos, distinguimos dos grandes grupos de implantes: los implantes one piece o monofásicos, los cuales prácticamente no tenemos referencias de ellos, y los implantes en dos piezas, que son de los que os voy a hablar en toda la comunicación. Respecto a la macroestructura del implante, me voy a centrar en tres partes fundamentales. Por un lado hablaremos del diseño del cuerpo del implante, del diseño de las espiras, del diseño del cuello, y también hablaremos de la longitud del diámetro, pero esto depende de la disponibilidad ósea que tenga cada paciente. Hay muchos diseños de cuerpo del implante: cilíndricos, cónicos, roscados, impactados y combinación de ellos. Pero principalmente vamos a distinguir dos tipos de formas clínicas: los implantes cilíndricos y los implantes cónicos. Es el diseño del implante un factor fundamental para conseguir la estabilidad primaria y para que el implante pueda soportar las cargas durante y después de la osteointegración.
La estabilidad primaria juega un papel muy importante en el éxito de la osteointegración y va a depender de la densidad ósea, de la técnica quirúrgica y de la morfología macroscópica y microscópica. Un estudio de Friedberg demuestra que el nivel de estabilidad inicial siempre influye en el porcentaje de éxito de los implantes y se observó que en un 32% de los casos había un índice de fracasos en relación con una inadecuada estabilidad inicial y posteriormente Orenstein lo que nos dijo fue que la estabilidad primaria es deseable pero que no es un prerequisito para que se produzca la osteointegración. Respecto a la diferencia entre los implantes cilíndricos y los implantes cónicos, la revisión realizada por Menicucci nos dice que con los implantes cilíndricos vamos a conseguir una buena estabilidad primaria en huesos tipo 1 y tipo 2, es decir, en huesos con mayor densidad ósea, en huesos más duros, mientras que los implantes cónicos consiguen una mejor estabilidad en todos los tipos de hueso, aunque sean más blandos, siempre consiguiendo hasta un 75% más de estabilidad en comparación con los implantes de paredes paralelas. Por tanto, va a haber una relación entre la morfología del implante, el torque de inserción y la estabilidad primaria. Respecto al diseño de las espiras, únicamente decir que existen diferentes diseños de espiras, en forma de V, en forma cuadrada, en forma de base invertida y en forma de espiral. Y que según Kong, un paso de rosca de 0,8 milímetros es el óptimo para lograr estabilidad primaria y una buena disipación de las fuerzas. Voy a centrarme en el diseño del cuello del implante. Puesto que es el área donde se produce un cambio entre el tejido blando y el tejido duro. Desde el punto de vista del diseño del cuello del implante, vamos a diferenciar tres perfiles, que no confundamos con lo que he hablado del diseño del cuerpo del implante. Por un lado, implantes con cuello de paredes rectas, con cuello de paredes convergentes y un diseño de cuello con paredes divergentes, lo que proporciona una mayor estabilidad primaria. En esta zona del cuello es muy importante porque, como he dicho, la densidad ósea es más gruesa y, por tanto, nos va a resultar muy útil para conseguir estabilidad primaria. La morfología del cuello del implante ha evolucionado y ha pasado de una superficie pulida a una superficie tratada con microespiras para aumentar la estabilidad en la zona coronal y favorecer la estética. Pasamos de una superficie lisa a una superficie pulida con microespiras. Bien, respecto al diseño de los cuellos pulidos, lo que tenía como objetivo son reducir las complicaciones que se producían posteriormente relacionadas con la placa bacteriana, puesto que, como es lógico, una superficie lisa va a ser más fácil de limpiar y va a retener menor cantidad de placa bacteriana que una superficie rugosa. La altura del cuello del implante también se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo hasta los 2 milímetros, y esto nos basamos en un estudio realizado por Young, donde midió la pérdida ósea radiográfica con diferentes alturas del cuello, de 1 a 4,5 milímetros, y se observó que había una correlación entre la mayor altura del cuello y una mayor pérdida ósea. Respecto a los cuellos de los implantes con superficie tratada, su objetivo es aumentar la estabilidad primaria en la zona coronal, favorecer la estética y prevenir la reabsorción ósea. Un estudio realizado en el 2008 encontró que los implantes con microespiras en el cuello disipaban mejor el estrés del hueso en la zona crestal en comparación con implantes que tenían el cuello con la superficie lisa. Y ya Palmer en el año 2000 había demostrado que se conseguía mantener mejor el hueso marginal con implantes con el cuello con la superficie tratada. Una vez hemos visto ya lo que es la macroestructura del implante, unas pinceladas, vamos a pasar a lo que es la parte de la microestructura del implante, que es la que al fin y al cabo nos va a interesar. Podríamos hablar de los elementos o los aditamentos protésicos, pero me voy a centrar en lo que son las distintas superficies de implantes. Existen en el mercado más de 1.300 tipos de implantes, que varían en cuanto a su forma, material, dimensiones, propiedad y la geometría de su superficie. La tasa y la calidad de la integración del implante va a estar relacionada con las propiedades de superficie, que van a ser la composición química, la topografía y la hidrofilia. La geometría y la topografía, por tanto, van a ser cruciales para el éxito a corto y largo plazo de los implantes dentales. Respecto a la composición química, tenemos implantes que van a estar fabricados con titanio comercialmente puro, del cual existen diversos grados de pureza, del 1 al 4. Esta pureza está relacionada o caracterizada por el contenido en oxígeno, carbono y hierro, y la mayoría de los que utilizamos están realizados en
titanio comercialmente puro tipo 4, ya que es más fuerte que los anteriores, aunque también encontramos implantes que están hechos con aleaciones de titanio, fundamentalmente aleaciones de titanio, aluminio y vanadio, que es la aleación 5 de titanio, que tiene un mayor límite elástico y mejores propiedades de fatiga que el titanio puro. Bien, la composición química va a afectar a la hidrofilia de la superficie. Está demostrado que las superficies altamente hidrofílicas son mejores que las superficies hidrofóbicas, puesto que tienen una mayor interacción con los fluidos biológicos, con las células y con los tejidos. Por tanto, la composición química va a ser crítica para la absorción de proteínas y adhesión celular, y esto es algo necesario para que se produzca la integración de los implantes. Respecto a la rugosidad de la superficie del implante, podemos diferenciar tres niveles: la superficie macrorrugosa, la microrrugosa y las rugosidades de tamaño nanométrico. Cada una de estas rugosidades va a tener distintos efectos en la cicatrización durante el proceso de osteointegración. Los implantes de superficie lisa tienen las siguientes características: aspecto metálico, están hechos en titanio comercialmente puro, consiguen peores resultados en huesos que tienen mala calidad y tienen menor porcentaje de contacto hueso-implante. Respecto a las superficies macrorrugosas, que son aquellas que tienen una rugosidad mayor a 10 micrómetros, hay numerosos estudios que han demostrado que la fijación a corto y largo plazo de los implantes es mucho mejor utilizando un perfil de rugosidad elevado en comparación con las superficies lisas. Sin embargo, existe un riesgo importante al aumentar la rugosidad, ya que también puede aumentar el riesgo de que aparezcan perimplantitis y que aumenten fugas iónicas. Pero un estudio realizado por Albertson en el año 2005 nos dijo que la utilización de superficies con rugosidades de 1 a 2 micrómetros consiguen reducir estos riesgos. Por tanto, en la actualidad utilizamos fundamentalmente implantes con superficies microrrugosas, es decir, aquellas que tienen entre 1 y 10 micras, ya que este tipo de rugosidad va a maximizar la unión entre el hueso y la superficie del implante. Se calcula que la profundidad óptima de los poros para conseguir debe de estar entre 1,5 y 3,5 milímetros de diámetro, y hay numerosos estudios que han demostrado que en este rango de rugosidad conseguimos un mayor contacto hueso-implante que con las superficies lisas y una mayor resistencia al torque de desinserción que con otros tipos de topografías de superficie. Y respecto a las rugosidades nanométricas, la nanotecnología ha sido definida como la creación de materiales funcionales, dispositivos y sistemas a través del control de la materia a una escala nanométrica. Las superficies con este rango de rugosidad van a jugar un papel importante en la absorción de proteína y en la adhesión de células osteoblásticas. Por tanto, va a mejorar el proceso de osteointegración. Sin embargo, son unas superficies difíciles de fabricar o de conseguir por los tratamientos químicos que luego os explicaré. Entonces, hemos desarrollado o utilizamos varios métodos para crear superficies rugosas. Podemos utilizar un rociado con plasma de titanio, chorreado con partículas de cerámica, grabado ácido y utilizar soluciones de fluoruro. El rociado con plasma de titanio consiste en la inyección de titanio en polvo en una lámpara de plasma a alta temperatura. Las partículas de titanio se proyectan sobre la superficie del implante, se condensan y se funden y forman una película homogénea de alrededor de unos 40 o 50 micras. Y el revestimiento o superficie TPS que nos queda tiene una rugosidad de aproximadamente 7 micras, lo que aumenta el área de superficie del implante. El problema es que en algunas ocasiones se han encontrado partículas de titanio desprendidas en el hueso de alrededor. Otra posibilidad de obtener la rugosidad en la superficie del implante es el chorreado de arena, el sandblasted. Consiste en la limpieza del implante con partículas duras de cerámica. Estas partículas se proyectan a alta velocidad por medio de aire comprimido y, dependiendo del tamaño de la partícula, conseguiremos distintas rugosidades. Se puede utilizar alúmina, óxido de titanio, fosfato de calcio u otras. La alúmina ha sido el material que más hemos utilizado, sin embargo, a menudo el material queda integrado en la superficie del implante y el residuo permanece incluso después de limpiar la superficie con ácidos y después de haber sido esterilizado. Y en algunos casos estas partículas se han liberado de los tejidos circundantes y han interferido en la osteointegración del implante. El óxido de titanio es una partícula que tiene un tamaño de unas 25 micras y que consigue una superficie moderadamente rugosa de 1 a 2 micras. Se ha demostrado que con este tipo de superficie se mejora el contacto hueso-implante en relación con los implantes de superficie lisa. Y también se han reportado altas tasas de éxito utilizando estas superficies de implantes con 10 años de seguimiento.
Otra posibilidad es la utilización de fosfatos de calcio como hidroxiapatitas o fosfato betatricálcicos. Estos materiales son reabsorbibles, van a dejar una superficie limpia y rugosa. Y también hay estudios que han demostrado un mayor contacto hueso-implante con estas superficies que al utilizar implantes de superficie lisa, y también un contacto hueso-implante, o PIC, como pone ahí, similar al observado con otras superficies rugosas obtenidas por chorreado. Y la tercera posibilidad de obtener la rugosidad de la superficie es la utilización de grabado con ácidos fuertes. Con esta técnica se consiguen rugosidades de un tamaño que va entre los 0,5 y las 2 micras de diámetro. Son superficies que favorecen la osteointegración rápida y muestran un alto éxito a largo plazo. Mejoran la osteoconducción a través de la unión de la fibrina y células osteogénicas y, por tanto, afectan a la formación de hueso directamente sobre la superficie del implante. Y hay varios estudios que han demostrado un mayor contacto hueso-implante y una menor reabsorción ósea utilizando superficies grabadas con ácido en comparación con otras superficies mecanizadas o superficies TPS. Además de todo lo que os estoy explicando, existen numerosísimas superficies de implantes que combinan varias técnicas, es decir, técnicas de chorreado con grabado ácido, técnicas de chorreado con impactación de moléculas de flúor o de fosfato. Entonces, ya hemos hablado en una primera parte de lo que son los implantes y la superficie del implante, y ahora voy a por la segunda parte, es decir, qué son las enfermedades perimplantarias, aquellas enfermedades que afectan al tejido que rodea al implante. Bien, cuando hablamos de enfermedades perimplantarias hablamos de mucositis y de perimplantitis, y actualmente aceptamos la definición adoptada por la UOP en el 2008 que las considera como un proceso inflamatorio, donde la mucositis es un proceso inflamatorio que afecta a la encía o que reside en la encía, mientras que la perimplantitis es cuando ya afecta al hueso de soporte. Podríamos hacer el símil entre mucositis y gingivitis, perimplantitis y periodontitis, aunque yo no soy muy partidario de hacerla. Respecto a la patogenia, es decir, a cómo se produce o cómo evoluciona la enfermedad perimplantaria, es clásico el artículo de Pontoriero que nos dice que las características clínicas de la respuesta inicial a la acumulación de la placa bacteriana en el tejido periodontal y en el tejido perimplantario son iguales. Sin embargo, la respuesta tardía a la acumulación de la placa sí que hay diferencias entre el diente y el implante, puesto que en el tejido perimplantario el infiltrado inflamatorio, es decir, la inflamación, se extiende más rápidamente hacia apical, afecta al hueso y no se queda contenido en el tejido conectivo como sí ocurre en los dientes. Respecto a la etiología, es decir, a los factores que influyen en la aparición, existe un consenso en que las bacterias son el principal factor etiológico en el inicio y desarrollo de la enfermedad perimplantaria. Yakirinen estudió la colonización temprana de la mucosa perimplantaria y demostró que la composición bacteriana en la placa de los implantes es prácticamente idéntica a la de los dientes vecinos. Sin embargo, conforme la composición del biofilm se va haciendo más compleja, conforme va pasando el tiempo. Lo que hizo Mombelli fue analizar muestras de la bolsa perimplantaria en implantes con signos de perimplantitis y en implantes sanos, y concluyó que en los implantes sanos había un predominio de gram positivos y pocas bacterias anaerobias, en cambio en los implantes con perimplantitis había un predominio de anaerobios gram negativos. Y un estudio clásico que no puedo dejar de citar es el estudio realizado por Leonard, que nos dice que hay presencia de bacterias periodontopatógenas como la Gregatibacter actinomycetencomitans, la Porphyromonas gingivalis y la Prevotella intermedia en el 60% de los implantes afectados de perimplantitis. Sin embargo, en un 55% de los implantes afectados por perimplantitis encontramos otros microorganismos que nunca aparecen en la periodontitis, como pueden ser especies de cándidas y, sobre todo, el más importante, que es el Staphylococcus aureus. Y respecto a la relación entre la superficie del implante y la perimplantitis, vamos a diferenciar lo que son los estudios experimentales realizados en animales, los estudios clínicos que han sido realizados en humanos, puesto que no obtenemos los mismos resultados entre los diferentes estudios. Bien, respecto a los estudios clínicos, es decir, aquellos que se han realizado en humanos, Astrand
comparó implantes de superficie lisa con implantes de superficie TPS de chorreado de titanio durante 3 años de seguimiento. No encontró diferencias en la tasa de supervivencia, pero sí en la frecuencia de perimplantitis, un 9% en implantes de superficie tratada, ningún caso en implantes de superficie lisa. Posteriormente, Wenström comparó implantes de superficie lisa con implantes de superficie tratada con chorreado de dióxido de titanio, y a los 5 años de seguimiento tampoco habían diferencias entre ambos grupos, ni en la supervivencia ni en la pérdida anual, y en este caso tampoco en la frecuencia de perimplantitis. Y un estudio reciente de Zetterquist comparó implantes con una superficie tratada con doble grabado ácido, la superficie Osotite de Biometry en todo el implante, con unos implantes híbridos que tenían en la porción superior una superficie lisa y en la porción inferior o apical una superficie grabada con ácido. Y a los 5 años de seguimiento tampoco encontró diferencias ni en los parámetros clínicos ni en los radiográficos entre ambos tipos de superficies. Respecto a los estudios experimentales, es decir, aquellos en los cuales se induce la perimplantitis en animales, un estudio realizado por Shibley comparó los cambios microbiológicos y radiográficos tras inducir la perimplantitis en 4 superficies de implantes. Implantes de superficie TPS, implantes con una cubierta de hidroxiapatita, implantes híbridos como lo que hemos dicho anteriormente, e implantes de superficie pulida. Y no se encontraban diferencias en ninguna de las superficies, ni en el recuento microbiológico, ni en la pérdida ósea. Posteriormente, Martins realizó un estudio igual con el mismo diseño, comparando las mismas superficies, pero en este caso trató de evaluar los cambios clínicos que se podían producir, y tampoco se producía ningún cambio ni en la profundidad de sondaje ni en el sangrado tras el sondaje. Y el estudio clásico de Berglund compara la progresión de la perimplantitis en 2 tipos de implantes de ITI, unos de superficie lisa y otros con una superficie tratada SLA. Y como podéis ver en la imagen, a nivel radiográfico hay una mayor pérdida ósea en los implantes de superficie tratada, que son los de vuestra derecha, que en los de superficie lisa, donde no hay pérdida ósea. Y a nivel histológico también se produce una mayor extensión del infiltrado inflamatorio en los implantes de superficie tratada. Mención aparte también los estudios, o los 3 estudios realizados por Berglund y Albui, donde también inducen la perimplantitis en 4 superficies distintas, una superficie lisa o una con dióxido de titanio, una superficie SLA que lleva grabado ácido y chorreado con partículas de dióxido de titanio, y la superficie Tayunite de Nobel Biocare, que lleva chorreado de titanio y aparte partículas de fosfato. Entonces, los resultados de este estudio son que tras inducir la perimplantitis, las 4 superficies de implantes van a perder hueso, donde los implantes de superficie Tayunite tienen una mayor pérdida de hueso, pero tras el tratamiento, lo que es sorprendente es que 3 superficies consiguieron recuperar hueso. Sin embargo, los implantes con una superficie Tayunite, que es la superficie que tenía una mayor rugosidad, continuaba perdiendo hueso. Por tanto, ya hemos visto que no existe un consenso al respecto. Existen otros factores que pueden afectar a la aparición de la enfermedad perimplantaria, como son la presencia de placa bacteriana, muchísima literatura descrita al respecto, podríamos hablar muchísimo de ello, y únicamente decir que encontramos una mayor prevalencia de mucositis y perimplantitis cuando el paciente tiene un mal control de placa, mayor pérdida ósea perimplantaria cuando hay una mala higiene del paciente, y hay una relación entre la presencia de perimplantitis y un mal acceso a la higiene del implante. Otro factor importante es que el paciente haya tenido o tenga enfermedad periodontal, también muchísima literatura al respecto, y únicamente me quedo con una conclusión, que la perimplantitis es más frecuente en implantes de pacientes con antecedentes de enfermedad periodontal que sin historia previa, aunque según el estudio de Carusis, aunque aumente la frecuencia de perimplantitis, a los 10 años de seguimiento la prevalencia es la misma. Y otro aspecto importante a tener en cuenta, y del que se está hablando mucho, es de la genética, puesto que hay muchísimos estudios realizados acerca de la relación entre polimorfismos en el gen de la interleuquina 1, que es un mediador de la inflamación, y el riesgo de perimplantitis. Según la última revisión realizada por Borman, no hay consenso en los resultados. Sin embargo, si buscamos este último estudio realizado por Lane, nos dice que cuando buscamos la relación, el polimorfismo, en el antagonista del receptor
de la interleuquina 1 es cuando sí encontramos una relación entre genética y perimplantitis. Otros factores que podrían influir y que no vamos a meternos en ellos serían tabaco, diabetes y cantidad de encía insertada. Respecto a la prevalencia, es decir, a la frecuencia con la cual aparece la enfermedad perimplantaria, se han hecho muchos estudios, los resultados son muy dispares debido a las diferencias en cuanto al número de sujetos incluidos, a la duración de los estudios y a los criterios para definir la enfermedad perimplantaria. En todo caso, los resultados de prevalencia son alarmantes. Una vez hemos hablado ya de qué es la enfermedad perimplantaria y cómo se produce, vamos a ver cómo podemos tratarlas o qué mecanismos disponemos en la actualidad para poder tratarlas, comenzando con el tratamiento de las mucositis, es decir, las formas más parecidas a la gingivitis cuando todavía la enfermedad no ha afectado al hueso de soporte. Bien, en la literatura existe un consenso de que el tratamiento mecánico es el tratamiento de elección de la mucositis, que la utilización de clorhexidina como coadyuvante no nos proporciona beneficios y tampoco el uso de antibióticos sistémicos. La utilización de algunos colutorios tribotriclosano-listerines sí que mejora los parámetros clínicos en el mantenimiento de estos pacientes y el ozono es un instrumento que tiene mucho potencial para el tratamiento. Una vez hemos visto el tratamiento de la perimplantitis, podemos ver que el tratamiento de la perimplantitis podemos hacerlo por medio del tratamiento mecánico puro, añadiéndole antisépticos, añadiéndole antibióticos locales dentro de la zona donde está la infección, mediante la utilización del láser de la que el doctor Bowen ya os ha hablado, y también con la utilización de la terapia fotodinámica. Respecto a la utilización o al tratamiento mecánico puro, muchísima literatura y muchísimos estudios in vitro, estudios experimentales y estudios clínicos sobre la utilización de curetas de acero convencionales y de puntas de ultrasonido que utilizamos habitualmente en periodoncia, pero que según los estudios producen daños en la superficie del implante y no recomiendan su utilización. Sin embargo, un estudio reciente realizado por Duarte nos dice que la utilización de curetas de acero en implantes de superficie rugosa consigue una menor adhesión de bacterias tras el tratamiento. Por tanto, hay que plantearse si podemos utilizarlas o no. Otros métodos que se han podido utilizar para el tratamiento de la superficie del implante es el uso de dispositivos de spray abrasivo con bicarbonato glicina, que son eficaces en la remoción de la placa sobre la superficie del implante y no producen daños en esta. Clínicamente son efectivos en el tratamiento de lesiones iniciales de perimplantitis. Y recientemente se han presentado nuevos métodos para la limpieza mecánica de la superficie del implante, como puntas de ultrasonido con aleaciones de cobre y cepillos rotatorios de titanio. Y es en este punto donde debemos de investigar muchísimo más. Respecto a la utilización de antisépticos para el tratamiento de la perimplantitis, simplemente este estudio in vitro realizado por el grupo de Frank Ward, donde se comparan distintos antisépticos, peróxido de hidrógeno, hipoclorito, ácido cítrico y listerine. Y el hipoclorito de sodio consigue los mejores resultados en comparación con otros antisépticos que clínicamente se suelen utilizar muchísimo más. Respecto al tratamiento mecánico, añadiéndole antibióticos locales dentro de la zona donde tenemos la lesión, hay estudios que han utilizado la clorhexidina en gel, otros estudios que han utilizado microesferas de minociclinas introducidas también dentro del surco perimplantario, fibras de tetraciclina que las colocamos dentro de la zona de la infección y las retiramos a los 15 días, doxiciclina en gel, y por último podemos utilizar también un gel de metronidazol al 25%, que es el antibiótico de elección para el tratamiento de las perimplantitis. Al respecto hay numerosísimos estudios publicados con unos resultados que todos consiguen mejorar los parámetros clínicos, pero ninguno de ellos va a conseguir una resolución definitiva del problema. Del tratamiento láser, el doctor Bowen ya os ha estado hablando mucho del láser, os ha dicho que hay distintos tipos de láser, láser de Herbioyak, láser de diodos, láser de CO2. La utilización del láser en periodoncia ha demostrado muy buenos resultados. Lo que ocurre es que cuando estos estudios se han realizado en perimplantitis, han conseguido efectos bactericidas frente a gram positivos y gram negativos de aerobios y anaerobios, no provocan alteraciones en la superficie de los implantes, el aumento de temperatura, como ha dicho el doctor,
no provoca daño en el tejido blando perimplantario y promueve la adhesión de osteoblastos. Pero todos estos resultados han sido realizados en estudios in vitro. ¿Qué ocurre cuando esto se traslada a estudios clínicos? Pues que obtenemos resultados sensiblemente diferentes. Resultados similares a la utilización de curetas y clorexidina, resultados clínicos similares a la utilización de dispositivos de spray abrasivo, y a los 3 meses de realizar el tratamiento los recuentos bacterianos vuelven otra vez a los niveles normales. Y por último, la que es uno de mis tratamientos favoritos o de los que más utilizo yo, que es combinar el tratamiento mecánico con la terapia fotodinámica. El doctor Bowen no ha incidido en ello. La terapia fotodinámica consiste en utilizar una sustancia fotosensibilizante, como el azul de toluideno, por ejemplo, aplicar un láser de baja intensidad, lo que produce un efecto citotóxico en la pared de las bacterias y consigue reducir el recuento bacteriano. Muy buenos resultados en periodoncia y en perimplantitis, con eliminación completa de bacterias periodontopatógenas. En estudios experimentales demostraron una reducción total del recuento bacteriano y eliminación completa de algunas especies. En ensayos también experimentales, reducción de bacterias igual al acceso quirúrgico. Y en estudios clínicos, mejora los parámetros clínicos en caso de periodontitis leves y moderadas. Y el último estudio presentado, el de Bassetti, que consigue los mismos resultados al compararlo con minociclinas locales. Entonces, después de todo lo que os he explicado, las nuevas tendencias o los retos o el camino por el que vamos a seguir van a ser modificaciones en la rugosidad de la superficie del implante a nivel nanométrico para promover una absorción de proteínas, una adhesión celular y que haya una unión selectiva de osteoblastos a la superficie del implante, produciéndose una mejor y más rápida osteointegración. Incorporación de fármacos biológicos a la superficie del implante para promover o acelerar el proceso de curación de la zona perimplantaria, revestimiento de la superficie del implante con agentes estimulantes del hueso, que es lo que más se está investigando ahora mismo, es decir, la utilización de los factores de crecimiento en la superficie del implante, el factor de crecimiento de transformación, proteínas morfogenéticas, fundamentalmente la BMP2, factores de crecimiento derivados de las plaquetas y el factor de crecimiento similar a la insulina. Y respecto al tratamiento de la perimplantitis, como os he dicho, nuevos materiales o nuevos instrumentos que nos permitan conseguir una descontaminación de la superficie del implante, ahora que ya conocéis cómo son las superficies, es decir, que sea capaz de eliminar ese biofilm que se forma sobre la superficie rugosa sin producir daños en la superficie del implante ni en el tejido blando perimplantario, conseguir que una vez descontaminada la superficie estos resultados se puedan mantener en el tiempo y avanzar en técnicas de regeneración para poder recuperar el hueso perdido y poder alcanzar esa ansiada reosointegración. Bueno, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Hola nuevamente, Miguel, y bueno, felicitaciones por la presentación, ha sido muy entretenida. Y te quería preguntar sobre, no sé si es para ti la pregunta o para el doctor Bowen. Hablamos de la integración, la importancia de la integración a nivel óseo, pero también hay un importante componente de integración a nivel de tejido blando. ¿Qué experiencia tienes tú o el doctor Bowen con los implantes que han aparecido, que están siendo tratadas en la superficie cervical con láser? Lo de, por ejemplo, Laser Lock que está sacando BioHorizons. Te cuento un poquito, te contesto. Mira, con BioHorizons hemos estado trabajando desde el año 2004 y en el año 2008 empezamos la primera serie de implantes con Laser Lock. Desde entonces hemos realizado 450 implantes con Laser Lock y hemos obtenido... Sí. Bueno, os voy a explicar lo que es. En la superficie del implante, el implante de BioHorizons es un implante cónico que se ha tratado con técnica RBM. La técnica RBM es Resorbable Blast Media. Es un implante con doble tratamiento. Por una parte tiene un drenado de superficie y por otra parte tiene un grabado ácido de superficie. El drenado se hace con hidroxiapatita y el grabado de ácido se hace con un ácido fluorhídrico, me parece, si mal no recuerdo, para hacer la sustracción. Entonces, en la porción más cervical han hecho unos microcanalículos de láser. Ahí viene el nombre Laser Lock, cerrado con láser. Los microcanalículos tienen 2 diámetros diferentes. La porción más inferior, un diámetro un poquito más ancho, me parece que es de 0,45 micras, si mal no recuerdo,
y la parte superior de 0,2 micras. ¿Cuál es la función que tienen? La función se basa en unos estudios que se realizaron en el año 1920 acerca de los materiales porosos y cómo penetraban allí las células. Entonces se demostró que las células epiteliales tenían apetencia por aquellos canalículos que eran de 0,20, mientras que el canalículo que era de 0,40 la célula lo rechazaba. Sin embargo, el tejido óseo y los osteoblastos sí que se fijaban más ahí. Entonces, ¿la teoría cuál es? La teoría es que si yo pongo un implante en el cual tiene la parte más superior una apetencia por estos canalículos pequeños, ahí la célula epitelial se va a fijar. Y como en la otra parte tenemos unos canalículos más anchos, la célula epitelial no va a migrar porque no quiere estar allí. Con lo cual, en teoría, conseguimos un SEA periférico mucho mayor. Se consigue lo que es ese SEA periférico. Resultados clínicos. Del año 97-98 empezamos a trabajar con ello. Fue en el 97 la primera serie que... No, perdona, 2007 la primera serie que hicimos en el año 2007. Y estuvimos haciendo un estudio seriado durante 3 años, hablando sobre 450 implantes, si mal no recuerdo, seguidos, sobre 100 pacientes en la serie. Nosotros hemos obtenido en esos años un éxito del 97% en todos los casos, con unas migraciones apicales que no llegábamos al 1,5 milímetros en los primeros 3 años. Y el trabajo está hecho, está realizado, lo hizo todo el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, se hizo además el Departamento de Bioestadística de la Facultad de Medicina. ¿Perdona? Está en tu casa esperando la tesis doctoral tuya, pero bueno. Y el resultado no es malo, pero hemos visto con el paso del tiempo, hemos visto una incidencia de pérdida de inserción mayor de la que hemos tenido en los primeros años. Eso es lo que yo quería comentar, que a María José, que o sea, independientemente del diseño del cuello, sea pulido, sea tratado, yo cada día tengo más claro que es que no he querido meterme en esa parte, porque yo me meto mucho en esa parte, lo que pasa es que no creo que era el público que no iban a entender nada, pero la cantidad de encía insertada, de encía o mucosa queratinizada, como nos gusta llamarlo ahora, alrededor del implante, es la clave del mantenimiento alrededor de los implantes. O sea, independientemente de esta superficie, la otra es la cantidad de mucosa queratinizada, aparte, por supuesto, del control de placa del paciente. Pero cuando tenemos una buena mucosa queratinizada, se reducen muchísimo los riesgos. Y es algo en lo que tenemos que hacer mucho hincapié, y yo hago mucho hincapié, que saben lo pesado que soy en ese aspecto.